Muy buenas. En este tutorial mostraremos una cámara IP de la marca Aptech. El modelo es AVN80X, que posee Push Video real, no el Push Video notificación que puede poseer otras marcas, que no son un Push Video real. Esta cámara es muy versátil en cuanto a utilidad. Está enfocada a un pequeño negocio o a un domicilio particular. En mi caso, yo la tengo puesta en el salón, ya que normalmente el ladrón siempre pasa por el salón, aunque se puede ubicar donde se desee. Recordad que para esta cámara hay que llevar un cable de red y la alimentación. Yo la tengo en el salón porque está al lado de mi router. La peculiaridad de esta cámara es que se puede utilizar como alarma, que en mi caso la utilizo así. Vamos a ir describiendo las partes de la cámara, que es lo que nos interesa. Posee un altavoz por el cual, a través de la aplicación del teléfono móvil, podremos hablar y que nos escuchen las personas que estén en donde la cámara. También posee un micrófono para escuchar a través de la cámara. Una luz LED de gran potencia para iluminar cuando sea de noche o esté oscuro. Un sensor volumétrico incorporado, que esto es de las partes más importantes de la cámara para mí. En el lateral se le pone una tarjeta microSD, con una de 16 GB va de sobra. Y en la parte de atrás posee una entrada y salida de alarma, para si tienen una alarma, al producirse una alarma active la cámara, o si la cámara detecta un movimiento cuando no está usted en casa, puede activar una sirena, una luz o lo que tenga usted conectado. Vamos a mirar esta cámara IP y sería, para entrar en configuración de la cámara, entraríamos a través de un navegador cualquiera, el Google Chrome, Mozilla, Explorer, el que ustedes utilicen normalmente. Tendremos que poner la dirección IP de la cámara. Yo, como la tengo ya preconfigurada, pues tendría que poner solamente la dirección de la cámara que tengo puesta. ¿Vale? Saldría la pantalla para que les pidieran los datos, en este caso admin, de administrador, que soy administrador, y después la contraseña. Y después un código de verificación. Esto después, más adelante, si ustedes quieren, lo pueden quitar. Entraríamos. Nos van a pedir autentificación y demás. Pero también cada navegador es diferente. Vamos a ver. Admin. Y la contraseña. Vale. Ahora conectaríamos y veríamos el salón de mi domicilio, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver a través del QuickTime y a través del VLC, dependiendo del programa que tengan ustedes instalado. Yo tengo los dos, con lo cual podría ponerlo. Calidad, mejor, alto, normal y bajo. Y la resolución ya tengo puesta una normalita, que para ver a través de web tampoco no hay que ver tantos detalles. Se pueden poner hasta 1280 por 1024. ¿De acuerdo? Este icono de aquí ahora mismo está silenciado. Si le daríamos, escucharíamos, digamos, lo que está ocurriendo en el salón. ¿De acuerdo? Aquí sería una grabación manual y aquí, digamos, sería la salida de alarma. Es decir, para activar la salida de alarma. Y aquí sería la luz LED de la cámara. ¿Vale? Bueno, he apagado la luz del salón de mi casa y el formato VLC lo he puesto para que ustedes también vean cómo se vería. ¿De acuerdo? Digamos, aquí tenemos el icono de audio. ¿De acuerdo? Este icono de audio es para escuchar, como antes he dicho, lo que sucede en el salón. También salida de alarma, lo vamos a probar, y la luz LED. Vamos a ponerlo al máximo para que ustedes vean cómo se vería. También tienen que pensar que digamos, la parte de los sofás quitan también mucha luminosidad. Si no estuviesen se vería incluso aún mejor. Pero como ustedes pueden apreciar, se ve bastante nítido. ¿De acuerdo? Vamos a quitar. Bueno, lo bueno también que esto tiene regulación. Pueden poner la intensidad que ustedes quieran a la luz LED. Como si lo quieren poner al 10%. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo al 0. Vamos a poner el audio en on para que ustedes puedan escuchar cómo se escucharía el salón, ¿de acuerdo? Vamos a poner salida de alarma para que esto, digamos, es que se pueden configurar automáticamente cuando un ladrón entre y le detecte el volumétrico, que actúe
o digamos, usted lo puede poner manualmente. Le damos y verían lo que saldría. Se escucharía una sirena y se encendería y apagaría la luz. Digamos, para ahuyentar. Esto serviría para ahuyentar al ladrón. ¿Vale? Vamos a quitar el audio. De acuerdo. Y ahora, en la parte de aquí arriba, tendríamos el asistente para configurar la cámara, el directo, si tuviésemos un domo PTZ, digamos cámara móvil, la configuración. Como les he dicho anteriormente, voy a crear otro tutorial más adelante para la configuración, porque como ustedes ven, tiene muchísimas posibilidades y muchísimos temas para configurar. Después en la administración y digamos esto sería lo básico de esta cámara, que es lo que a la gente le interesa. Ahora iríamos a la aplicación del móvil para probar, perdón, el push video. Una vez que tenemos la aplicación, entraríamos en la aplicación, ¿de acuerdo? Y aquí veríamos que nos conectaríamos. Le damos a conectarnos, ¿de acuerdo? Y veríamos la imagen del salón. Esto ya estoy conectado directamente con el 3G del teléfono. Como están escuchando en el vídeo, tiene una especie de retorno, digamos, porque yo me estoy escuchando a través del altavoz de la cámara, perdón. Si damos aquí, quitaríamos el altavoz de la cámara y ya no me escucharía a través de la cámara. Esto tiene para hacer fotos, aquí para hacer más grande o más pequeño, el altavoz, el PTZ, más menos, de acuerdo. Aquí tiene también para hacer grabación no manual a través, digamos, del micrófono para poder hablar y que la persona que esté en el salón le escuche. El tema de la luz LED que antes hemos visto. Está la luminosidad para lugares que hace mucho sol, poco sol y demás, para, digamos, graduarlo, y después la salida de alarma. Voy a apagar la luz y voy a probar a través del móvil el tema de la luz. Yo apago. Vale, está apagada. Ahora le enciendo. Vale, y ya se ha encendido la luz. ¿De acuerdo? Ahora, como están los sofás, pues digamos no se ve nada al fondo porque está quitando luminosidad, digamos, el salón. ¿De acuerdo? Vamos a apagar la luz. Y ahora vamos a probar la salida de la alarma. Vamos a ver, le damos. Y se escucharía la sirena y, digamos, encendida, apagaría la luz. Vamos a quitarlo, ¿vale? Encendemos la luz nuevamente, ¿vale? Y digamos, vamos a poner el push video para que realmente vean cómo funciona. Saldríamos de la aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, de la aplicación o de la cámara, digamos. Y ahora aquí, perdón que le he dado sin darme cuenta, ¿vale? Vamos a ver. Pues ahora aquí veríamos ese recuadro que ahora mismo no se ve muy bien, pero la aplicación ahora mismo pone off. Si está de color verde, la rayita estaría en on. Yo le voy a dar y se pone en on, ¿de acuerdo? Y ya me manda un mensaje de que está activado. Vale, yo ahora salgo de la aplicación. Ya salió de la aplicación, ¿de acuerdo? Yo voy a pasar la mano por delante de la cámara y vamos a ver cuánto tarda en enviarme el push video. Voy a pasar la mano ahora mismo. Ya lo he pasado. Y ustedes ven que al momento lo ha mandado. Ustedes abren y automáticamente sale la imagen. Tiene el preset y demás. Le pasa la mano. Y esto es un push video real, no un push de notificación como tienen otras marcas. Digamos, para mí esta cámara ahora mismo es de las mejores para el tema de pequeño comercio y para, digamos, una vivienda particular. Y podríamos sacar grabaciones y demás, ¿de acuerdo? O incluso podríamos grabar directamente.
Pues hasta aquí el push vídeo de esta cámara. Bueno, digamos el push vídeo yo lo activo cuando me voy de casa, de acuerdo, lo dejo en on, y cuando vuelvo a casa, perdón, lo desactivo. Y si salta una alarma cuando está activado, le saltaría, ¿ves? Ya me ha mandado la notificación de que se ha desactivado el push vídeo. Y digamos, no se ve la pantalla, pero se vería que está en off. Y hasta aquí este tutorial. Han podido observar la funcionalidad de esta cámara, cómo funciona y la utilidad que se le puede dar. Yo la tengo instalada en mi casa. Cuando salgo activo el push vídeo y si hay algún movimiento, como ustedes han visto, el push vídeo funciona al momento. Espero que les haya gustado, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.